saludarlos y tener otra oportunidad de estar juntos, de aprender, de llegar hasta sus casas y pues de platicar y de conocer personas que generosamente nos dan su tiempo para que todos juntos tengamos un horizonte más claro de lo que sucede en nuestras vidas en esta etapa que es tan bonita y en la que tenemos tanto por hacer. Bueno, muchas gracias a los amigos del Portal del Adulto Mayor, a Martín, que hace posible esta transmisión. Y hoy tenemos de invitada a Bárbara Diego. Ella nos va a hablar de un tema que de veras tenemos que tomar nota, es el derecho a los cuidados. Y pues sin más, quiero darte la bienvenida, querida Bárbara. Qué gusto que estés aquí y gracias por ser parte del portal ahora. Gracias, Concha, la verdad muy contenta y muy honrada de estar en tu espacio y bueno, esperemos le podemos aportar algo a tu público. Seguramente que sí, Bárbara. A ver, quiero que nos digas de dónde viene tu pasión por todo este tema de los cuidados y cuáles son tus proyectos para que la gente se dé la idea y dimensione todo lo que has hecho. Claro, pues mira, yo tengo 20 años en este tema. Desde muy chica descubrí que el tema del envejecimiento, la longevidad, los cuidados como una temática particular dentro del envejecimiento me interesaban. Sabes que yo tuve una abuela que tuvo una demencia muy larga por 20 años. Yo vivía al lado de su casa y me tocó ver toda la evolución, toda la problemática familiar y eso me empezó a hacer sensible al tema. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a crecer, de hecho, el primer tema por el que yo entro a estudiar el tema de envejecimiento fue por los trastornos neurocognitivos, por las demencias. Pero de ahí me fui moviendo y he tenido la oportunidad de tener como una visión y una formación muy multidisciplinaria en el tema, que creo que es muy pertinente para abordar el envejecimiento, porque como sabemos aquí también tu público que ya ha sido escucharte, esto es un tema multidimensional, que atraviesa todas las esferas y digamos que cuando lo podemos comprender desde todos estos lados, podemos intervenir y entenderlo mejor. Ahora, ¿qué proyectos he realizado a lo largo del tiempo? Pues varios. Ahorita te puedo decir que me puedo presentar como fundadora de un grupo que se llama Vida a los Años, que consolida 5 iniciativas que hemos construido a lo largo de los últimos 15 años. El primer proyecto se llama Jeriquel y es un proyecto de cuidados y acompañamiento para personas mayores y sus familias, donde hacemos desde cuidado en domicilio, pero también un club de día, todo con un modelo propio. Silver Club, que es un proyecto es una comunidad de bienestar para personas mayores, más enfocado en temas como preventivos, tiene otras características. Está Vintage People, que creo que ya los conoces por ahí, es un coro de rock. Vinieron al Festival del Adulto Mayor aquí a México, los oímos cantar, sí. Sensacional. Sí, bueno, Vintage People es un coro de rock que ya tiene 12 años. A mí me encanta la música. Yo toco guitarra, canto. Entonces, hace 12 años surgió esta inquietud de hacer algo musical intergeneracional para combatir el edadismo y junto con School of Rock, que es una escuela de rock acá en México, en Estados Unidos, que se vino a México, hicimos este proyecto en conjunto y pues imagínate, ya tienen 12 años cantando, planes de hacer una gira, un documental. Es un proyecto hermoso. Tenemos otro proyecto que se llama Gerontológica, que nace en 2019 y es una consultora, le llamamos una consultora con perspectiva de longevidad, porque nos toca asesorar y apoyar a diferentes iniciativas en el ámbito privado, público, académico, en el sector social, y hacemos proyectos muy especializados, por decir, en una empresa que necesitan temas de jubilación y retiro, entramos con esta visión que tenemos y hacemos algún programa y bueno, la verdad es que son diferentes proyectos de diferentes tipos. Y por último, y creo que es la iniciativa que más va acorde al tema que vamos a tratar hoy, es El Futuro del Cuidado, que es una asociación civil que la empezamos a conformar en el 2020 y apenas el año pasado, digamos que legalmente es una AC. El Futuro del Cuidado tiene la misión como de promover, de impulsar el derecho al cuidado a largo plazo de las personas mayores en México. Es una asociación civil muy enfocada a trabajar temas de política pública, no tanto como de asistencia, sino de incidir en ese punto muy particular, porque ya vamos a platicar este tema y vamos a entender por qué es relevante. Entonces, digamos que estamos trabajando en diferentes temas alrededor de la vejez, el envejecimiento, la longevidad, no solamente cuidados. Algunas cosas tienen que ver con cuidados, otras no, pero digamos que estamos abordando estas 5 temáticas. Pues qué bien, Bárbara, qué bien que haya una persona aparte con ese horizonte, ¿no? Y con esa forma de verlo desde tantos ángulos, este tema apasionante del envejecimiento que tanto nos importa a todas las personas que estamos aquí en el portal del adulto mayor y también a los que vienen y
porque esto es algo que se tiene que ir planeando, ¿no? Ese es mi tesis de todo el tiempo de decir, ¿saben qué? Todos vamos para allá, o unos ya estamos, y entonces, mientras más preparados estemos, pues más poderosos seremos para tomar decisiones en nuestras vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, empecemos con lo más sencillo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? O sea, ¿qué es exactamente eso? Es una gran pregunta que nos daría para varios programas. A mí mi reto con la sesión del día de hoy, la plática del día de hoy, es como un tema que puede ser muy amplio, muy a veces hasta abstracto hablar de cuidados. Cuando es algo tan cotidiano a la vez tiene mucha complejidad. ¿Cómo hacerlo bien sencillo y bien aterrizado como para que entendamos este impacto en nuestras vidas, ¿no? Y de las que están al lado a quienes queremos también, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Mira, hay debates internacionales actuales para definir de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Porque te voy a explicar por qué. A ver, el cuidado, a pesar de ser algo tan cotidiano que sostiene nuestras vidas, cada persona lo entiende de una forma diferente. Y a la hora que lo queremos aterrizar en temas de derechos, de sistemas de cuidados, se vuelve muy relevante como conceptualizarlo con mucha claridad. Pero en este tema de los conceptos, a ver, primero entender que hay conceptos y hay teóricas que hablan de los cuidados de unas formas así muy abstractas, como muy filosóficas, que nos invitan como a pensar, como una perspectiva más pedagógica. Por ejemplo, Joan Tronto, cuando hablamos de cuidados, es una autora que tenemos que tener ahí a la mano. Y ella en 1990 plantea una definición que todavía se retoma y se usa mucho, y es una definición como muy amplia, muy bonita. Dice y ella habla algo así como es esta actividad de las especies que incluye todo lo que hacemos, imagínate, todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de tal manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Y eso implica pues temas ambientales y es desde sostener la parte, o sea, la tierra hasta nuestros cuerpos y el de los demás. Entonces esta definición es muy linda, pero está como muy grande, ¿no? Ahora, cuando ya lo empezamos a bajar, por ejemplo, a sistemas de cuidados, que es un tema que estamos escuchando cada vez más, yo creo que el público, no sé si se dio cuenta, que en los debates presidenciales nuestros 3 candidatos han hablado de sistemas de cuidados. Es un tema que está en boga, que está ahí. Entonces, ya cuando estamos hablando de bajarlo a un tema de un sistema, se proponen también diversas definiciones. Yo les platico de una, por ejemplo, que se usó para el tema del sistema de cuidados de Uruguay, que fue un sistema que es un sistema que es como muy reconocido en la región, como importante, y ahí lo bajaron a algo muy concreto. Cuidar es la acción de ayudar a un niño, a una niña o a una persona dependiente, aquí pongo paréntesis, dependiente, independientemente de la edad, ¿sí? En el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. O sea, acciones para sostener la vida de otra persona que es dependiente, ya sea porque es un niño chiquito o porque por alguna condición de vida es dependiente. Aquí y aquí un poquito entrando contra el edadismo, es bien importante que no equiparemos siempre que todas las personas mayores necesitan cuidados, porque es esta idea de todas las personas mayores son dependientes, y yo creo que es algo que ya has platicado mucho aquí en el programa. Entonces, también en este tema de cuidados es una parte que hay que cuidar. ¿Y qué nos dicen? A ver, que esto del cuidado, uno, implica temas materiales, temas económicos y temas también psicológicos. O sea, y aquí es algo importante también para precisar, el cuidado es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo. Entonces, es un trabajo que a veces se hace en el ámbito familiar, ¿verdad? A veces se hace en el ámbito pagado o lo que sea, pero es un trabajo. Y también hay un elemento muy importante que el cuidado, a diferencia, por ejemplo, del trabajo del hogar, que ahí podemos hablar de cuidados indirectos, la diferencia es que el cuidado es donde se da una relación entre 2 personas. Y eso lo hace, pues tiene características particulares. Digo, no sé si a lo mejor está muy amplia o más o menos vamos logrando bajarlo, pero hay, les digo yo, debates, libros sobre lo que es la conceptualización de cómo lo deberíamos de ver. Pero tal vez con esto más o menos vamos aclarando. Sí, vamos aclarando. Me parece interesante que haya debates, libros y todo eso de lo que significa el cuidado, porque cualquiera, o sea, debe haber dicho, ay, bueno, pero qué rollo, ¿en qué se están metiendo?
O sea, sí es tan sencillo como ayudar a alguien que necesita la ayuda. Yo he escuchado una frase que me impacta, que dice que todos en algún momento de nuestras vidas somos cuidadores o cuidados. Entonces, en algún momento hemos sido cuidados o vamos a ser cuidados y toda la vida, o sea, todos hemos cuidado con nuestra experiencia o como podemos, ¿no? Lo que yo escucho también cada vez más ahora es esta parte de que se tiene que profesionalizar el cuidado y aparte todas las cosas que sabemos de que las mujeres que no tienen que tener la obligación de ser las encargadas del cuidado, pero supongo que eso entrará más adelante y mientras tanto, ¿qué es el derecho a ser cuidados? Ya, bueno, sí, definitivamente lo que comentas, hay que entrar a este tema de género. Se habla mucho de que el género es un nudo crítico en ese tema de cuidados, porque el cuidado normalmente está en el hombro de las mujeres. Por ahí de repente sale una manita que no sé por qué, pero bueno, quiere decir que vamos bien. Una manita echando. Pero bueno, Sí, sí hay un tema de género muy importante, porque te digo, normalmente recae en las mujeres y a veces sin decidir lo que ese es el problema. Y aquí, bueno, conectando con el tema del derecho al cuidado, se empieza a poner interesante, sobre todo en una sociedad como la mexicana o en la región latinoamericana, que tenemos este corte como muy familista, donde el cuidado inmediatamente se relaciona a la familia. De hecho, yo me acuerdo hace varios años cuando empecé a abordar el tema desde esta perspectiva más social de derechos, y yo platicaba con asociaciones, por ejemplo, de Alzheimer, o que cuidan en particular algún tipo de personas con un padecimiento, y yo les preguntaba, ¿ustedes creen que el cuidado debe ser un derecho humano? Y era así como una pregunta que hacía abrir los ojos, porque no había como ese empate entre que cuidar puede ser un derecho, porque, porque lo vemos como algo súper privado, algo que les toca a las familias y que se da nada más puertas adentro, y que incluso hasta mal se vería que alguien más cuide. Entonces, bueno, ese es un punto primero importante, que al hablar ya de derecho, estás hablando de un derecho, a ver, equiparémoslo con la salud, con la educación, donde, a ver, no depende si yo tengo o no tengo familia, que yo pueda recibir el cuidado si lo necesito, y que incluso la familia, y que aquí es un punto controversial, porque pues bueno, la ley todavía marca que la obligación de la familia para cuidar, pero hacia dónde vamos es a que las personas puedan decidir también no cuidar, porque el cuidado tiene tres dimensiones: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado, ¿sí? Y en sí. el derecho a cuidar también debe implicar el poder decidir no cuidar, que es muy controversial. Yo entiendo en una sociedad como la de nosotros, que puede hacer, y ahorita a lo mejor puede haber mil preguntas ahí de alguien que esté escuchando, pero a ver, pensemos, digo, siempre vamos a querer ser cuidados en familia y en nuestras casas, y es la mejor forma si tenemos los medios, los recursos, y las mujeres y los hombres de la familia así lo deciden. Pero pensemos en aquellas situaciones donde hay un hijo único, una hija única, que a lo mejor fue violentado por su padre, por su madre. Existen esos casos, y que a lo mejor ni siquiera vive en la ciudad, o que no quiere cuidar por una situación personal. ¿Qué hacemos? ¿Lo obligamos? ¿Lo metemos a la cárcel? ¿O no se le brinda el cuidado? O sea, hay esas situaciones, y cada vez más hay un concepto también por aquí, que por eso está tan importante el tema, que se llama la crisis del cuidado. No sé si han escuchado por ahí. Básicamente es, a ver, nos están empezando a faltar cada vez más manos para cuidar. Pensemos específicamente, por ejemplo, en la situación de cuidados de personas mayores. A ver, aumento en la esperanza de vida. Nada más en el siglo XX, 30 años, que yo creo que es un tema que ya agotaste aquí. Ya Sí, todos sabemos que estamos viviendo más. Y sí, por vivir más, hay más probabilidades de llegar a tener dependencia. sí. No es obligatorio, pero hay más probabilidad. Es claro. La tasa de fecundidad ha bajado tremendo. En 1960, la tasa de fecundidad en México, o sea, por mujer teníamos 6.9 hijos en la vida. Hoy está 1.9, de los años 60 para acá. Entonces, veámoslo en nuestras familias. A ver, ¿cuántos hijos tuvo tu mamá o tus tías? Claro. ¿Cuántos tus hijos? Ahí se va viendo la reducción. Entonces, Sí, a ver, más años, más dependencia es la realidad, menos hijos,
De esos hijos, imaginemos que hay un hombre y una mujer. La mujer ya su rol cambió y también ya entró al mercado laboral formal. Entonces ya no quiere agarrar ese rol que históricamente y tradicionalmente se le ha impuesto de te toca cuidar. ¿Quién va a cuidar? O sea, en esta realidad que ya está aquí, que y en algunos países ya explotó, en México ahí vamos, y aparte México tiene este tejido familiar social todavía muy fuerte que sostiene los cuidados, que en otros países no, pero un poco vamos hacia allá. Entonces tenemos que ponerlo ya en un marco de derechos para poder abordarlo, no en un marco de nada más por buena voluntad, por amor, porque ahí se esconden sin querer a veces abusos, porque entonces, a ver, ¿cómo no quieres a tu mamá? Entonces no la quieres cuidar porque no la amas y entonces estos chantajes sentimentales son peligrosos. Me explico. Yo no quiero decir que, a ver, claro que debe haber amor y el cuidado de la familia totalmente, pero pensemos en los casos donde no. Ese es mi tema. Entonces, el derecho al cuidado tiene estas tres dimensiones. Algo que dicen las teóricas y las que saben muchos de estos temas por ahí, Laura Pautasi, que es una figura en América Latina que ha consolidado este término del derecho al cuidado. Lo que ella se dio cuenta es, dice, ¿sabes qué? El derecho al cuidado ya ha estado en los pactos y en los tratados internacionales durante muchos años, porque el cuidado tiene muchas aristas. Y lo que ella hizo un muy buen trabajo en recuperar en todos esos pactos y tratados dónde estaba ya puesto para consolidarlo como un derecho al cuidado. Entonces, pues es muy interesante. La Constitución de la Ciudad de México ya está desde el 2017, por ahí creo. Tenemos otro instrumento que seguro también ya conocen aquí en el programa, que es la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y esa convención tiene un artículo particular, que es el 12, que habla del derecho al cuidado de largo plazo, que ahorita si quieres entramos a esa particularidad. Entonces, sí, pues ya está ahí el derecho al cuidado consolidándose. Qué bueno, porque entiendo perfecto lo que estás diciendo y creo que las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos entienden también muy bien los hijos que no viven acá. Yo tengo 3 hijos, ninguno vive aquí, entonces eso es lo que está sucediendo. Y luego también muchísimas mujeres que están trabajando y que no pueden dedicarse al cuidado. Pero entonces la pregunta que nos hacen entonces es, ¿el derecho al cuidado debe ser gratuito? Bueno, gran tema. Como todos los derechos, debiera ser universal, gratuito, accesible a todos. O sea, eso es como principio de cualquier derecho. Una cosa es el derecho y lo que debe ser y otra cosa es la realidad. ¿Qué pasa cuál es la responsabilidad del Estado en esta situación, en este tema del cuidado? El Estado debe ser garante y debe de garantizar el cuidado de todos sus ciudadanos. O sea, eso es así por definición, ¿no? O sea, cuando hablamos, hay una figura que utilizamos para entender el tema que se llama el diamante del cuidado. Son 4 aristas, ¿no? Entonces tenemos en medio la persona receptora del cuidado y tenemos 4 actores que lo pueden proveer. Está el Estado, está la familia, está la comunidad, como todo este tema de organizaciones sociales, y está el mercado, ¿sí? O sea, las empresas. Lo que es saber, no tenemos el grado o tipos de responsabilidades cada uno de los actores. El Estado debe de garantizar y regular, ¿sí? Poco se Sí, distribuye. sí. ¿Qué pasa actualmente? Pues cae totalmente en el hombro de las familias, entre comillas, porque es las mujeres de la familia, globos ahora. No sé por qué salen pero bueno. Las mujeres del... ¿Mande? Que hay veces suceden estas cosas repetidas. Pero a ver, entonces... Ajá. Entonces, a ver, que en un mundo ideal, en el que no estamos ahorita, quien no tuviera la posibilidad, los recursos de recibir cuidados en su casa a través de, ya sea de forma gratuita o pagada, debería el Estado garantizarlo, sí. O sea, ese sería el fin hacia el que iríamos. Falta mucho. La verdad es que los sistemas de cuidados que actualmente se están configurando, lo que pasa es que eligen una población por determinadas circunstancias y hacen
sistemitas, porque pues es nada más para atender a una población y se les empiezan a dar ciertos beneficios y prestaciones. Sí, pero sin embargo falta mucho y nosotros como ciudadanos y como cualquier persona que ya estamos en esta etapa de la vida, es importante que sepamos de este tema. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento puede suceder, aunque no es una cosa obligatoria, y yo creo que el estar informados en todos los aspectos es fundamental, ¿no? Entonces, en México, ¿en qué momento estamos y cómo ves que puede evolucionar esto? Bueno, lo que yo he visto, fíjate, en los últimos 4 años, en 2020 yo empecé muy a inicio de 2020 como a estudiar un poco más este tema así en profundidad y yo veía que no había mucha gente hablando del cuidado desde esta perspectiva de derecho, de sistemas de cuidado. Digo, yo toda la vida me he dedicado al cuidado, pero desde la parte como más clínica, técnica de atención directa. Pero esta perspectiva yo no la escuchaba mucho. Viene pandemia y más o menos empezamos a salir de pandemia y el tema empieza a ser un boom y se empieza a escuchar más y más y más y se empieza a hablar más y se empieza a hablar de este tema de los sistemas de cuidados. Al grado en el que hoy en México, lo decía al principio, los 3 candidatos y candidatas presidenciales lo están hablando en su discurso. En el primer debate creo fue ahí donde los 3 mencionaron sistemas de cuidados. Estamos viendo que en Jalisco, que sí en Nuevo León, a mí en Nuevo León me está tocando participar en esa construcción de sistemas de cuidados a nivel estatal, pero también a nivel municipal también vemos iniciativas de diferentes tipos. Entonces, creo que de alguna forma la pandemia como reveló mucho las carencias y cómo realmente, si hacemos una reflexión profunda, podemos ver que la vida está sostenida en los cuidados. O sea, es lo que sostiene. No hay cuidado, no hay vida. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, ahorita en México estamos en un momento importante porque el tema es un boom, falta especialización, falta a veces más entendimiento. Algún peligro que yo veo es que a veces, un poco por falta de formación o a veces por falta de perspectiva de género, se empiezan a crear ciertos programas que desgraciadamente pueden como replicar el problema. Te voy a poner un ejemplo, que puede ser muy debatido, pero un ejemplo. Las transferencias económicas para personas cuidadoras. La hija que cuida, gobierno, te voy a pasar un dinero porque pues no puedes salir a trabajar por estar cuidando. De nada a eso está muy bien, que hay que cuidar, que no estemos reforzando esta imagen o esta idea de que la mujer se debe quedar en la casa a cuidar y pues ahí va un dinero, que la verdad es que no va a ser equivalente a lo que podría ganar en el mercado. Entonces, sí tiene, digamos, su ciencia, su detalle, o sea, hacer buenos sistemas que no repliquen las mismas lógicas, que digamos que dejan a las mujeres, que oprimen más a las mujeres, ¿no? Es fácil caer. O, por ejemplo, sistemas que repliquen el edadismo también es fácil. Entonces, sí requiere especialistas, sí requiere mucha conciencia, mucha planeación, no hacer cosas al vapor, que también eso preocupa porque, pues tú sabes, a nivel político hay prisas, hay tiempos que cumplir, hay que ponerse las estrellas y a veces esas prisas no ayudan en la creación de estos sistemas de cuidados. Sí, y a la hora que entramos al tema de los cuidados a largo plazo, si son o no un derecho, pues entonces esto como que va creciendo. Yo siento que a lo mejor las personas pueden estar diciendo que esto es muy, muy lejano, los cuidados, la parte técnica en la que están hablando, las leyes y todo eso, pero ¿cómo lo aterrizamos más así para que sintamos que es algo que verdaderamente, así como el medio ambiente, es nuestra, o sea, debemos poner toda nuestra atención, o sea, a esto los cuidados también. Y sí, necesitar cuidados a largo plazo puede ser un derecho. ¿Hay alguna esperanza de que eso suceda? Sí. Está escrito, te decía que en la Convención Interamericana ahí está, México ya firmó la convención, también ya lo sabemos, digo, faltan algunas cosas para que, digamos, que termine de bajar, pero está firmado, entonces sí está ahí. A ver, ¿cómo se podría ver? Yo soy una hija que tengo un papá de 80 años y mi papá tiene Alzheimer y yo tengo que salir a trabajar y soy hija única y yo quiero o sea, que mi papá tenga ese derecho de recibir el cuidado a largo plazo. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Por ejemplo, tú como hija que tuvieras accesible un centro de día donde si él quisiera pudiera ir y tú quisieras pudiera ir, un servicio
de asistentes personales gerontológicos o enfermería, dependiendo de la necesidad, a domicilio, que pudiera ir por un par de horas si es que lo requiriera, que pudieras tener acceso, si tú eres cuidadora principal, a un grupo de apoyo, espacios de respiro, apoyo para los medicamentos, dependiendo. La verdad es que algo que se habla de estos sistemas es que deben de ser muy situados en el territorio, muy pensados en las necesidades particulares de ese grupo. Entonces es que cada cuidador pudiera como echar mano de diferentes recursos para poder cuidar a ese ser querido. Sí, y fíjate nada más, porque las personas que en el momento en que tienen alguien que a cuidar a largo plazo, además de que su vida se transforma radicalmente, no hay recurso que alcance. O sea, donde tú lo pongas, o sea, verdaderamente es increíble el trastorno económico. Yo tengo personas muy cercanas vendiendo la casa, o sea, viendo qué pueden hacer, porque además no hay seguros de gastos médicos mayores que amparen estas enfermedades, que cada vez hay más, una mayor incidencia. Entonces, yo lo que creo, Bárbara, es que no porque como ser solidarios y ser empáticos, ¿no? No porque no lo tengamos en nuestra casa o en nuestra piel o con alguien cercano, no ser indiferentes. Hay que estar atentos y hay que ver cómo van avanzando todas estas cosas y ver en qué podemos colaborar. Y sobre todo como personas mayores también, yo digo, tenemos tanto camino para colaborar y tanto que decir con nuestras voces y tanta experiencia que transmitir y compartir o sea, bien, o sea, en una forma útil a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tú ves que podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros en concreto aquí en el portal para influir, para apoyar en todas estas iniciativas? Claro. Sí, digo, primero es eso que hablas de la solidaridad, muy importante. A veces lo vemos muy lejano, pero nos puede tocar la necesidad. Bueno, es que creo que realmente si te pones a ver, todos lo hemos vivido, a lo mejor indirectamente, a lo mejor la tía, la abuela, pero después te puede llegar a tocar más cerca. Y creo que sí es una tarea de todos empujar el tema. ¿Qué podemos hacer? A ver, primero, informarnos. O sea, esto que estamos haciendo aquí de platicar, de empezar a conectar estas dos palabras. Simplemente, el cuidado es un derecho humano. Eso siempre siento que ya te cambia el chip y como ciudadanos, esto es bien importante, te da la posibilidad de empezar a pensar que puedes pedir ayuda. ¿Sí me explico? Porque también es muy importante esa conciencia en la ciudadanía, porque si no levantamos la mano y no, digamos, picamos las costillas del Estado, más difícilmente va a suceder. Pero como estamos con esta lógica de que no, me toca a mí, sea como sea yo, aunque deje mi vida cuidando a mi papá, no importa porque así me tocó, no necesariamente. O sea, este tema de poder decidir, ahí está como el cambio de chip. Entonces, informarnos, entender que es un derecho. Esas cosas ya van haciendo mucha diferencia. Socializar esta información, platiquen de estos temas. Posteriormente, de repente, a lo mejor otro programa para abordar otro ángulo de esta problemática también es importante. Y creo que ese es el primer paso en un tema que todavía está un poquito lejano, es informarnos, hacer conciencia, platicarlo. Y Sí, cuando escuchen sistemas de cuidados, cuando escuchen en la discusión política el tema, lean del tema, hablen, comenten, escriban, que se note que hay ese interés para que esto realmente avance. sí, y que es que yo lo siento, a lo mejor me vas a ahorcar, pero es que yo lo siento de vanguardia. O sea, porque tú que llevas tantos años trabajando, vas a decir, Concha, como de vanguardia. O sea, pero sí, No, sí. lo que estás diciendo, unir estas dos palabras, o sea, derecho y cuidados. O sea, qué importante, ¿no? Y qué, o sea, los derechos, conocer nuestros derechos, también los derechos de las personas mayores. Yo insisto constantemente que conozcamos nuestros derechos o sea, estar informados y no estar asustados y no estar echados para atrás y estar bueno, en contacto. Lo que me estás diciendo, por ejemplo, eso de a qué tendrías derecho en el sentido desde un grupo de apoyo, si eres el cuidador, desde que te cuide alguien que no tenga que ser un familiar tuyo, de dónde ir a pedir ayuda, de cómo ir creando esta conciencia en una sociedad envejeciente.
en la que cada vez somos más personas mayores y, como tú dices, las posibilidades de tener algo. A ver, y si alguien nos dice, a ver, más concreto en el sentido de, tú que has estado en los cuidados, ¿cuáles son los peligros a los que un cuidador se enfrenta, o sea, o a los retos más fuertes? Bueno, es un gran tema y también les platico, no lo platiqué al principio, pero yo me dedico a este tema, les platiqué de mi abuela, pero en particular hubo una situación que a mi abuela la empezó a cuidar una tía, la tía soltera, porque quiso, porque le tocó, por lo que ustedes quieran, soltera, vivía en su casa. Y mi tía terminó muriendo 5 años antes que mi abuela, muy relacionado al estrés y a la carga del cuidado, porque aunque tenía cierta posibilidad de recibir ayuda, ella no quería, porque cultura, o sea, me toca a mí. Y entonces eso a mí me marcó mucho. Entonces, a ver, que el cuidador muere antes que la persona enferma, en este caso particular una demencia, sí sucede. O sea, no es una cosa de los libros, sucede mucho, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay suicidio. Entonces, no es una cosa menor, o sea, es una cosa realmente literal de vida o muerte. O sea, un cuidador puede dejar su vida, sus planes, por cuidar. Y, y bueno, la verdad es que creo que es algo que todos hemos visto. Yo me imagino que aquí has abordado la temática del cuidador. Entonces, pues es demasiado importante tener estos sistemas de protección para el binomio, que también es algo muy importante, ¿no? O sea, no podemos ver nada más a la persona que necesita el cuidado como alguien aislado, que hay que centrarnos en sus necesidades. Siempre es al lado de una persona que está cuidando. Y fíjate, por ejemplo, nosotros que trabajamos hace muchos años con este enfoque de atención centrada en la persona, ahora decimos en las personas, porque, ok, nos podemos enfocar mucho en la persona con Alzheimer y sus gustos y sus preferencias y tal, pero esa persona está siendo cuidada en el contexto de un esposo, una esposa, de un hijo, de algún familiar, que también sus necesidades y gustos y preferencias tienen que ser tomadas en cuenta y se tiene que hacer como este enlace entre las necesidades de ambos. Entonces, como nunca perder el foco de que, ya no estoy hablando específicamente de los trastornos de demencia, que son una enfermedad, yo siempre digo familiar, porque yo no he conocido un caso donde hay una demencia donde no se trastoque la familia. No conozco. Entonces, el abordaje tiene que ser así. Entonces, pues sí, riesgos al cuidar hay muchos. Y fíjate, estamos hablando de los cuidadores familiares, pero podemos hablar de todo el tema que implica los cuidadores que son remunerados, o sea, los cuidadores formales, que también es un ámbito que conozco muy bien por lo que hacemos. Y es un tema también sumamente complejo, porque el cuidado es devaluado siempre, o sea, es un trabajo mal pagado por naturaleza, porque como no le damos el valor al cuidado, y, y, al, y normalmente las vidas de las personas que son cuidadas, que son dependientes, desde una perspectiva muy materialista, valen menos porque no producen. Hay toda una explicación, digamos, del sistema económico que podemos dar porque no es valioso el cuidado o a quienes cuidamos. Entonces, también el cuidado como trabajo remunerado es muy pesado porque es mal pagado, devaluado, se presta mucho abuso, a discriminación. Entonces, tiene muchas complejidades en una lógica socioeconómica como la que vivimos hoy. Sí, y además, bueno, saber elegir. A mí me tocó, por ejemplo, una persona muy cercana que su mamá tenía 100 años y que cuando la mamá decía, me maltrató el cuidador, las hermanas, no, mamá, tú exageras. Y el hijo decía, se va. O sea, no vamos a discutir si sí o si no. O sea, si mi mamá me está diciendo esto. Entonces, vaya, sí se meten muchas cosas para las que hay que estar preparados. También lo que dije de la profesionalización de los cuidadores. Luego yo también veo a mis amigas que tienen a alguien a quien cuidar y falta el cuidador por alguna razón y le avisa 5 minutos antes. Entonces, es un tejido complejo, empresas de cuidados que, pues, no sé, tú tienes una. Entonces me imagino Sí, las historias que has vivido, o sea, no sé cuántos años lleves, pero sí, bueno, este año 14 años en el tema de cuidados en domicilio, entonces sí te puedo platicar. Es un tema bien complejo, o sea,
tiene muchas aristas, yo que tengo tantos años, y también platicarte cómo yo he evolucionado mi mirada al respecto. O sea, como yo veía el tema, es más, como yo veía el tema hace 14 años, no me hubiera permitido entrarle. O sea, mi gran ingenuidad y ganas, y yo ya traía formación, yo ya tenía una especialidad en psicogerontología, era neuropsicóloga, tenía una maestría en psicoterapia, o sea, yo ya tenía mucha formación a cuestas, pero aún así, volteando atrás, digo, qué ingenuidad, que yo iba con unas ganas y una vocación que, digo, la verdad es que este es el tema que de mi vida, o sea, es mi misión, el tema de envejecimiento, cuidados, o sea, por eso me sostengo, pero ha sido tan difícil, porque a veces una empresa, como en la que yo estoy, lidereo, estás en medio, porque estás a veces en un sistema muy complicado, donde socialmente no es valorado tal y tal, y quieres dar un empleo de calidad, pero las personas no quieren pagar, y tú quieres, o sea, y luego te toca estar en medio, por ejemplo, ahorita decías estos dichos, ¿no? De, me robó, el cuidador, la cuidadora me robó. Y a veces tú sabes que la persona tiene un deterioro cognitivo, que a lo mejor no está diagnosticado, y tú sabes que ese es un síntoma, pero la familia te dice, y conciliar eso, saber realmente, todo el tiempo son dilemas, o sea, todo el tiempo son dilemas éticos, es complejo, es complejo el cuidado, muy complejo. Sí, es muy complejo y a mí, haz de cuenta, todos estamos escuchando algo que nos importa desde mi punto de vista, porque claro, en el momento que estás ahí, entra todo esto. Entonces, tú que tienes tanta experiencia, nos estás diciendo que siempre hay dilemas. ¿Y qué es lo que más trabajo te ha costado conciliar en estos casos sin que tenga que ser un ejemplo? ¿Y cuál es el consejo que nos darías como personas mayores si vamos a ser cuidadas? ¿En qué tenemos que poner atención para llamar a alguien o qué tenemos que saber? Buena pregunta porque hay varias cosas. Una, y creo que ya la dije, es el tema, por ejemplo, de la valoración económica del tema. O sea, que nosotros siempre quisiéramos poder pagar más, pero no se paga, pero hay un grupo de personas que estamos en medio haciendo planes de atención y gestionando el cuidado, y eso a veces no se alcanza a ver como valioso. Ese es un tema. Eh, pero también, por ejemplo, todo el tema de mediar entre las familias, entre las necesidades de la familia y las necesidades de las personas trabajadoras del cuidado. O sea, conciliar, porque a veces la visión es como si fueran unas maquinitas, tristemente, y entonces tiene que hacer así y no hay descanso y los horarios son muy pesados. Creo que debemos hacer todo un movimiento para cambiar esta lógica de cómo se trabajan las horas de trabajo en los cuidados y demás. Creo que esas son dos grandes cosas que han sido difíciles. Ahora, como personas mayores, recomendaciones, y ahí les puedo dar algunas, porque yo siempre pienso, el día que yo sea mayor, y si llegara a requerir, porque no todos vamos a requerir cuidados, ahí también ojo, pero si yo requiriera cuidados por alguna situación, me preocupo mucho porque pienso que sería muy difícil. Yo misma. Creo que una de las recomendaciones número uno es trabajen mucho su flexibilidad, porque para poder ser cuidados necesitamos mucha flexibilidad. O sea, y no sé si ha estado aquí por el programa Graciela Zarevsky, que trabaja tanto ese tema, la psicogerontóloga argentina, que ahora viene a Monterrey pronto, estaría increíble que la tengas en el programa, pero ella habla mucho de cómo la flexibilidad ayuda a prepararnos para envejecer bien o si necesitamos cuidados, además. Entonces, personas mayores que requieran cuidados, mucha flexibilidad para poder aceptar el cuidado. O sea, el cuidado yo considero que es uno de los trabajos más difíciles que hay, literalmente. O sea, porque sabes que es un trabajo que no te implica nada más el trabajo físico, material, pero hay un trabajo emocional siempre en los cuidados. Y no me refiero a que quieras a la persona no, o sea, pero naturalmente hay un trabajo emocional en el día a día, para bien o para mal, o sea, porque tienes afecto o porque no tienes afecto, porque tienes enojo, siempre mueve emociones. Y en ese sentido es un trabajo muy difícil, o sea, muy agotador por eso. Y no se ve, que también es otra de las cosas. El trabajo, fíjate, el cuidado cuando se ve es cuando está mal hecho. O sea, el buen cuidado es invisible. Es como, pues es obvio, ¿no? Pero cuando brinca el tema, cuando algo no sale bien. Y bueno.
No, es que está bien interesante, o sea, porque, vaya, sí, necesitamos ser flexibles, necesitamos ser humildes, necesitamos ser abiertos, necesitamos ser asertivos y claros y todas estas cosas que no está de más imaginarnos un escenario en el que por una etapa, si queremos hacerlo más suave, vamos a necesitar determinados cuidados, ¿no? Entonces, tú dices, de parte de las personas mayores, eso es lo que se necesitaríamos. ¿Qué otra cosa crees que deberíamos de tener en cuenta? Em, Tener en cuenta que son personas igual que nosotros quienes nos cuidan. Me estoy centrando un poco en el cuidado remunerado, ¿no? O sea, en de una cuidadora que yo contrato para cuidarme o eh, que son personas como nosotros, o sea, que necesitamos tener esa empatía, que es una persona que también está pasando por situaciones que un día es un mejor día, un peor día. La verdad es que hay otros trabajos donde nos podemos esconder en una oficina un rato y no ver a nadie. Y sí me explico, pero en un trabajo que es así, todo el día estar junto a una persona, es difícil esconder a veces emociones, entonces tener como esa empatía, esa generosidad, esa comprensión, agradecer, a veces una simple gracias, una sonrisa, o sea, para una persona que cuida puede hacer la diferencia. Sí, y en los casos en los que no hay empatía, o sea, en los que no hay... En los casos en los que no hay, híjole, como, como persona mayor, dependiendo de qué lado nos pongamos, pero yo sí creo que sería importante a veces, no a veces, siempre buscar que haya ese empate de carácter entre la persona cuidada y quien cuida. O sea, si es un tema de una contratación, sí es importante. No tienen que ser los mejores amigos, las mejores amigas, pero si de plano hay mucho choque, yo sí invito siempre a buscar otra opción. Y no es que la persona cuidadora ni la persona cuidada sean malas ni buenas, no hay empate. Entonces se busca otro trabajo para esa persona cuidadora o viceversa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. A ver, me encanta que poder escuchar tus puntos de vista. Dijiste la psicogerontología, o sea, yo creo que entendemos lo que es, pero ¿podrías ampliarnos y decirnos un poco más? Porque yo creo que algo que tenemos las personas mayores es que muchas veces, o sea, o hay una ignorancia o una resistencia a acercarse a un geriatra, ¿no? O sea, como que los especialistas que ya surgieron hace tiempo y que ahora hay más. Me gustaría que nos comentes por qué es tan importante acercarnos a esas personas, un psicogerontólogo, un nutriólogo, geriatra, o sea, toda esa parte que es la comprensión de una etapa de la vida. Fíjate, yo creo que sería súper natural, o sea, todo el mundo lo haríamos sin duda. Cualquier persona mayor diría, ay, pues si hay un geriatra en vez de un médico internista general, me voy con el geriatra. Es muy lógico y muy natural. ¿Qué es lo que impide que eso pase? Es lo que tenemos que construir y en automático vamos a ir. El edadismo. La pena. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? Es que eso es para viejitos, yo estoy súper bien. Y a ver, no, es que no, ¿y por qué? Porque viejitos en nuestra mente es personas enfermas, dependientes, con problemas de memoria, con bastón, y yo no estoy ahí. Entonces, por eso no voy a los médicos especializados en mis temáticas que están relacionadas probablemente con mi edad. Entonces, si nosotros nos quitamos esas ideas, en automático accedemos con los profesionales que necesitamos ir. La verdad es que, por ejemplo, la psicogerontología, pues que atiende estos procesos psicológicos que tienden a ser más frecuentes en edades avanzadas, a lo mejor, pues duelos o procesos que son... A mí me cuesta mucho decir que algo nada más es de X edad, ¿no? O sea, puede pasar duelos, puede haber a cualquier edad, situación de cuidados, una demencia, un trastorno de memoria, puede pasar otra, no necesariamente tienes que ser mayor, pero están, digamos que atendemos los temas que están más relacionados con la edad. Eh, a ver, digamos que una persona con formación en psicogerontología sabemos mejor cómo atender esos procesos, esas temáticas.
que una persona que no. O sea, es como, no habría por qué no. Es más bien los invito a deconstruir esas ideas de esos prejuicios que hay ahí. Sí, porque además es que a mí me encanta que se empiece, que ya esto sea algo que se convierta en algo que pensemos y que llevemos a la práctica, porque aparte también dijiste algo de, estudiaste otra cosa de neurología del envejecimiento, ¿cómo? Neuropsicología. Neuropsicología. Entonces, vaya, hay gente muy preparada en estos temas que entiende a lo mejor un poco más la ansiedad de una persona mayor o la angustia o distintos estados de ánimo, que nos puede entender una mano mucho más exacta y precisa, aunque también está nosotros lo que tú dices de las edades, pero también hay psicólogos especialistas en adolescentes y Sí, sí entienden cómo se comportan. Y también, pues nosotros nos parecemos en algunas cosas, en poquitas, porque todas las vejeces son diferentes. Pero es esa parte de entender qué otras especialidades importantes ves como para nosotros. O sea, porque es parte del cuidado, o sea, aunque no es tan directo, pero sí es parte del cuidado. bueno, yo cada vez veo en más disciplinas especialización en personas mayores, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos que hay, pues, en nutrición, en psicología, bueno, pues obviamente geriatría, ¿verdad? Rehabilitación física geriátrica. Nosotros aquí parte del equipo que tenemos hay esa área. En ciencias de la salud, pues básicamente en esas. ¿Con qué disciplina con qué disciplina hay que aproximarse con una visión crítica? O sea, todo ese tema de la medicina anti-aging, hay que saberla enfocar, ¿no? O sea, anti-envejecimiento. Este tema de tratar la vejez, el envejecimiento como una enfermedad, hay que tener este cuidado, ¿no? Yo no estoy en contra de que nos hagamos un arreglito o alguna cosa, eso no. La idea es por qué lo estamos haciendo o cómo. De repente estas ya cirugías exageradas donde no, el miedo es tanto a ser mayor que entonces lo quiero tapar a toda costa. O tomar un montón de suplementos porque me dijeron que con eso no voy a envejecer. Bueno, aguas nada más como con eso. Sí, fíjate, esa es la parte del envejecimiento que hay que tener mucho cuidado con todo lo del anti-envejecimiento. Y también la cosa de los geriatras, cada vez que entrevistamos a un geriatra nos dice que hay que ellos, por ejemplo, la polifarmacia es algo que pueden darnos a prevenir, ¿no? Que tengamos 7 doctores dándonos cada uno 4 pastillas. Sí, eso es importante. Fíjate, hace poquito de una charla que se llamaba Hacia un buen envejecer y un poco el centro, bueno, y una tesis que yo manejo en el modelo de atención que tenemos, es, a ver, consejos hay mil tipos para envejecer bien y para estar bien y tal, pero si volvemos al concepto de envejecimiento saludable, que ya lo han tratado aquí, pero nada más 2, 3 elementos de ese concepto que a mí se me hace muy bueno cómo se reconceptualizó en esta propuesta desde el 2015 que se habla de envejecimiento saludable. Me dice, a ver, es ese proceso. Primero es un proceso que nos permite mantener y fomentar la capacidad funcional que hace posible el bienestar en la vejez, ¿no? O en edades avanzadas. Si le das doble clic a la capacidad funcional, lo que dice es, a ver, es esta capacidad, estas características que nos permiten, y este es el corazón, ser y hacer lo que es valioso para nosotros por el mayor tiempo posible. Eso es envejecer saludablemente. Entonces, el medicamento, el doctor, la salud en general es un medio, no es un fin. Eso hay que tenerlo súper claro, porque nos cambia el chip. Caminar, hacer ejercicio, las pastillas, tener el colesterol en X cantidad, atendernos, todo es en función de poder seguir siendo y haciendo lo que es valioso para nosotros el mayor tiempo posible. Eso no hay que perderlo de vista, incluso los médicos y demás, porque a veces es como, pareciera que el objetivo es cumplir lo que me dijo el doctor. Y si nosotros entendemos que eso es para que yo pueda seguir mi propósito, nos cambia mucho la visión. No sé si lo logro transmitir, pero es un cambio muy importante de paradigma y lo tenemos que interiorizar. Entonces, la invitación es encuentren, busquen ese propósito, eso que los hace moverse y todo lo demás se va alineando.
naturalito vamos buscando las herramientas porque tenemos muy claro hacia dónde vamos. Sí, y hacia donde queremos ir es a lo que estás diciendo, a poder seguir haciendo las cosas que me gustan, a poder seguir viviendo una vida plena, o sea, y todas las cosas que ahí se alineen y se formen, pues está muy bien. Y esa década del envejecimiento saludable, qué barbaridad que ya vamos o sea, ya vamos en 2024. A mí, cada vez cada año que pasa y nos hablan de eso, digo, ¿y qué va a pasar después, Bárbara? O sea, cuando se acabe esta década que va a ser en el 2030, ¿qué vislumbras tú que estás tan metida en el tema? Pues mira, así como en el 82 fue la conferencia de Viena, en el 2002 fue Madrid, sale ahora la década, pues digamos que se conceptualizará con nuevas metas. Fíjate, justo hace un ratito estuve en una reunión con el grupo de líderes hablando sobre la campaña contra el edadismo. Ves que hay una campaña mundial que seguro ya la han platicado. Y muy preocupados todos como a ver, pero cómo la empujamos más y cómo medimos resultados y cómo realmente, porque pues sí, hay muchas herramientas y se está hablando mucho, pero a ver, el tema, por ejemplo, de medir el impacto es difícil. Por ejemplo, en edadismo en particular es muy difícil porque no estaba conceptualizado antes como está ahora. Entonces, ¿cómo investigas en algo que antes no tenía concepto? No sé si me explico. Entonces, No hay hay muchos referencia. retos, no hay Uh-huh. muchos referentes. Entonces, hay muchos retos ahí en temas de medición. A ver, vamos a ver qué, la verdad no te sabría decir exactamente qué va a venir, pero algo va a venir. No, ya sé, no somos brujas, pero lo que sí creo es que, por ejemplo, 2030 ya las cifras que dicen de adultos mayores en todo el mundo son muy fuertes. Entonces, como que ahí me gustaría que dijeran, bueno, la década del envejecimiento saludable ahora se convierte en la década, no sé, de algo, de lo que sea, pero que no nos dejen tantas personas mayores. No, seguro no. O sea, la temática está cada vez más fuerte. O sea, si tú te pones a ver, como holísticamente, y yo que por lo que trabajo tengo como este panorama muy claro, todas las ciencias, disciplinas están volteando a ver el fenómeno del envejecimiento. Pero tú dime cuál no, sociología, medicina, cada quien desde diferente ángulo, la medicina con más fuerza, porque pues históricamente la geriatría, ¿no? O sea, dentro de las ciencias fue de las primeras que levantó la mano para abordar el tema relacionado con la vejez. Pero bueno, todas las disciplinas, la economía, bueno, organismos internacionales, desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista de, obviamente, economía, todo el mundo lo está hablando. Entonces ya no hay para atrás, o sea, el tema se está abordando y a mí me parece, y a lo mejor va a parecer repetitiva, pero muy atinado en la década, que el primer objetivo sea combatir el edadismo. ¿Por qué? Y tú lo puedes ver, estoy segura claramente. Cada vez hay más iniciativas alrededor de este tema, ¿no? ¿A poco nos acercan contigo personas? Y voy a poner una residencia y quiero hacer este proyecto y miles de ideas y tal, con muchas visiones diferentes. Entonces, qué peligroso, tantas ideas, tantas iniciativas, tanto capital para invertir en el tema sin conocimiento y con una posición edadista. Porque entonces se van a hacer proyectos, pero replicando las mismas lógicas. ¡Qué peligro! Entonces, número uno, duro y dale. Tenemos que combatir el edadismo, tenemos que invitar a todas las personas que quieren trabajar en este campo, que quieren hacer un proyecto alrededor. Primero, quítate ese sesgo. Y ahora sí, propongamos, hagamos, pero sin ese sesgo. Esas ideas caducas de vamos a hacer este centro para los viejitos donde pinten y bailen y pongan plantitas, o sea, esa idea estereotipada asistencialista, bye, ya se acabó. Me Sí. explico. Entonces, eso es un peligro. Pero fíjate qué interesante, Bárbara, porque yo cuando platicamos, yo digo, yo soy una activista, porque la verdad me considero una activista tanto aquí en el portal y como en el programa de radio, como en Retos Femeninos, en todas las plataformas donde participo. O sea, edadismo es discriminación por edad. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada dos personas discrimina a las personas mayores y muchas son personas mayores. O sea, Sí, porque esa es la otra cosa, entre nosotros sí. también discriminamos por edad.
Entonces es tan importante esos estereotipos que a mí de veras cada vez que me sacan personas mayores bailando me ponen de muy mal humor. Y si me dicen que hay que entretenerlos, me ponen de más mal humor. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer las personas mayores y la única forma de demostrar que estás bien es bailando no, es que de veras hay tanto que trabajar que pues sí, lo que tú dices, duro y dale. Ya el World Economic Forum lo llamó macrotendencia, el envejecimiento. Pues hay que unir fuerzas, no queda otra, Bárbara. Y las personas que lo están escuchando, todos ser activistas y todos tomar su rol. Totalmente. O sea, a todos nos toca, porque fíjate, a diferencia del racismo, el sexismo, el edadismo a todos nos toca. O sea, tarde o temprano, porque vamos encaminados a ser mayores. Y aparte el edadismo, digo, ya sabemos, no es nada más para personas mayores. Oye, a los 40 ya no hay las mismas oportunidades laborales que a los 30. Claro. Me explico, entonces, nos conviene a todos y a todas abonarle este tema. Pues sí, nos conviene a todas, todos. Bueno, pues creo que dimos un paseo por varios temas. Sí, y quedaría para ser una cosa más organizada y hacer un programa de cada cosa. Te agradezco. Sí, claro. Pues es que contigo dan ganas de hablar de todo. Pues muchas gracias por tu presencia aquí en el portal del adulto mayor. Y nada más para cerrar, o sea, Monterrey está muy activo y tú estás allá. Algunas cosas que recomiendas a las personas que nos están escuchando y viendo, métanse a tal página, aprendan en tal lugar, o sea, ¿qué les podemos decir? Recursos así para conocer más del tema. Ya hay mucho. Justo hoy conocí una página, no sé si las de ubicar a Ashton Applewhite, este libro de These Chair Rocks. Bueno, hoy estábamos hace rato en una reunión y ella tiene, bueno, aparte que el libro es maravilloso, hay que leerlo, pero tiene una página donde tiene puros recursos, así todos gratuitos, todos concentrados, y hay muchas cosas en español relacionadas a edadismo y se llama Old School. Si quieres te mando la liga para que la puedas poner por ahí. Claro. Se me hizo interesante el recurso. Ahora, la plataforma de la década del envejecimiento saludable ya tiene un montón de material. También ahí hay un chorro y hay mucho en español. Sí. Entonces también recomiendo. Y ahorita que decías al principio de la pregunta que en Nuevo León estamos muy activos en el tema, la verdad es que sí. Pero les voy a decir por qué, para que los estados, los que anden en estos temas, escuchen y lo tomen en cuenta. Porque hemos logrado, no sé, por diferentes factores, unirnos. Personas que están un poco más en la academia, personas que están más en el activismo, personas desde el Estado. O sea, nos hemos podido organizar muy bien, el Instituto Estatal, con iniciativa privada, con académicos, con activistas. Eso, a veces dejando atrás un poquito los egos, ha ayudado muchísimo. Entonces, si no lo hacemos en equipo, tener siempre esta perspectiva también que, a ver, el campo per se, por su naturaleza, es multidisciplinario. Entonces, hacer grupitos nada más los puros geriatras, nada más los puros psicólogos, no funciona. O nada más de iniciativa privada, o nada más gobierno. Tiene que ser multisectorial, interdisciplinario. Así es este campo. Y tiene mucho chiste, es muy difícil, porque a veces no tenemos ni siquiera lenguaje común. Una misma palabra para el abogado significa una cosa, para el geriatra otro, y podemos poner 1000 ejemplos. Entonces, traten de unirse con esa conciencia, tratando como de entender el campo del otro y llegando a puestos en común. Es una buena recomendación. Pues me encanta esa recomendación, con eso cerramos, Bárbara, y espero que muy pronto puedas tener otra vez un ratito para estar ¡claro! En el portal del adulto mayor, y creo que es una ventana en donde tenemos muchas oportunidades de aprendizaje y creo que unirnos es una palabra clave, pero unirnos como personas activas, útiles, no bailando. O sea, sí bailar, por supuesto, en las fiestas, pero que nuestra imagen no sea nada más esa, ¿no? Que sea de gente que piensa, de gente que colabora, de gente que exige sus derechos porque los conoce, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, pues muchas gracias y espero que vuelva yo a Monterrey para verte por allá. Sí, aquí te esperamos. Pues bueno, muchas gracias y gracias por invitarme a conocer también tu público y bueno, esperamos vernos pronto.
Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias. Bueno, queridos amigos del Portal Adulto Mayor, pues ya vieron todo lo que siempre tenemos que aprender y de veras considerémonos personas de acción, personas que opinan, personas que contribuyen, personas que hacen cosas y aprendamos esos términos, edadismo, discriminación, cuidados, derechos, o sea, estemos metidos en lo más importante de esta etapa, que es la última de nuestras vidas. Finalmente vamos a cerrar un capítulo en el planeta y que sea de una forma digna, de una forma entusiasta, activa, amorosa, inteligente. Preparémonos. Gracias, Portal del Adulto Mayor, por permitir que esto suceda. Gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión. Abrazos y nos vemos dentro de 15 días.